La tormenta arreciaba con una furia que parecía personal. Cada gota que estallaba contra los ventanales de la sala era como un punto final a una oración que nunca terminaba. Adentro, el aire estaba cargado con el fantasma de 20 años. 20 años que, en unas pocas horas, se habían convertido en humo, en papel mojado, en una evidencia científica irrefutable. Me llamo Javier Mendoza. Esta es la historia de cómo dejé de existir. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos y déjanos tu like. No soy un hombre poético, soy ingeniero, creo en estructuras, en cálculos, en causas y efectos. Mi vida estaba perfectamente calculada. Una esposa, Lucía, a quien amé desde la universidad. 3 hijos, Mateo, Sofía y Leo. Una casa con hipoteca a medias pagada. Un perro labrador que se llama Thor y que en ese momento roncaba a mis pies, inconsciente del derrumbe. El proyecto de mi vida estaba terminado, aparentemente sólido, hasta que un estudio de ADN, solicitado por una preocupación paternal genuina, descubrió que los cimientos no solo estaban podridos, sino que jamás habían estado conectados a mi tierra. Todo comenzó con un dolor de cabeza. No el mío, el de Mateo, mi hijo mayor. 17 años, complexión de jugador de rugby que heredó de, bueno, ahora lo sé, de otro. Migrañas persistentes. El neurólogo quiso descartar componentes hereditarios. Traiga los antecedentes del padre, dijo. Yo, henchido de esa utilidad orgullosa del papá, fui el primero en ofrecerme. Toma mi sangre, toma toda la que necesites. Lo hice con Mateo. Un momento que incluso encontré conmovedor, un vínculo padre-hijo ante la adversidad. Él se quejó de la aguja. Yo le dije que fuera hombre. Nos reímos. La llamada llegó una tarde de martes. La doctora Rojas, genetista, con una voz profesional, pero con un tono que tenía una grieta de compasión. Señor Mendoza, necesitaría que pasara por mi consultorio a revisar los resultados. Preferiría no hacerlo por teléfono. El corazón, ese traidor, me dio un vuelco de preocupación por Mateo. ¿Es algo grave? ¿Algo hereditario? En cuanto a la salud de su hijo, no hay marcadores de preocupación. Los resultados son sobrefiliación. El mundo no se detuvo, se inclinó, ligeramente, como un barco que ha tocado un bajío invisible. Colgué. Me quedé mirando el plano de una instalación eléctrica que tenía sobre el escritorio de la oficina. Las líneas, antes tan claras y lógicas, se volvieron un garabato incomprensible. Fui. Me senté en la silla incómoda frente a su escritorio. Ella tenía el expediente abierto. No me dio rodeos. Los análisis de STR, los marcadores genéticos que comparamos, no muestran coincidencia. Para que un resultado sea concluyente de paternidad, necesitamos una probabilidad superior al 99.9%. En este caso, la probabilidad es del 0%. Sonreí. Fue un acto reflejo, una negoción muscular. Eso es imposible, doctora. Debe haber una contaminación de la muestra. Con mi hijo, repetimos el análisis con una nueva muestra suya, anónima, y con la de Mateo. El resultado es el mismo. Excluye categóricamente la paternidad biológica. La palabra excluye resonó en la habitación climatizada. Era un verbo técnico, limpio, definitivo. Me había excluido. No dije nada. Tomé el informe. Las columnas de números, los gráficos, todo era griego, pero la conclusión en negritas era el español más claro y brutal que había leído jamás. ¿Le dijo a mi hijo? No, la solicitud y los resultados son confidenciales para usted, a menos que usted autorice... No. La palabra salió cortante. No lo haga. Salí del edificio médico y me senté en mi auto, en el estacionamiento subterráneo. No encendí el motor. Solo respiré el aire viciado y escuché el zumbido de los fluorescentes. Luego, como un autómata, conduje hasta otro laboratorio, en la otra punta de la ciudad. Allí pedí 2 pruebas de paternidad más, una para Sofía, 15 años, otra para Leo, 12. Pagué en efectivo, con un seudónimo,
Un acto de espionaje contra mi propia vida. La espera fue una semana de tortura china. Fingí normalidad. Esa noche, como todas, ayudé a Leo con un proyecto de ciencias sobre los volcanes. Compramos cartulina, vinagre y bicarbonato. Al hacer el volcán erupcionar en la cocina, él gritó de alegría y me abrazó, dejando una mancha de pintura roja en mi camisa. La lavé a mano después, mirando cómo el agua teñida de rosa se iba por el desagüe, pensando en la sangre, en los genes, en la sucia química de la traición. Con Sofía, revisé un ensayo sobre García Márquez. «El amor es más fuerte que todo, papá», había escrito ella. Subrayé la frase con el marcador rojo y escribí al margen, «¿Siempre?». Ella me preguntó qué quise decir. Le dije que nada, que era una pregunta retórica. Con Mateo, la distancia era la de siempre, la normal de un adolescente. Discutimos porque quería llegar más tarde de una fiesta. «¡Eres un viejo anticuado!», me gritó. «Sí, soy tu viejo», le respondí, y por primera vez la frase me sabió a mentira, a un guión que yo recitaba sin saber que el personaje no era mío. Los resultados llegaron en 2 sobres marrones, impersonales. Los abrí en la oficina, después de que todos se fueran. Sofía, 0% de probabilidad de paternidad. Leo, 0% de probabilidad de paternidad. No hubo rabia en ese momento. Hubo un vacío absoluto, una desconexión. Miré por la ventana la ciudad iluminándose contra el crepúsculo y pensé en términos de ingeniería. Una estructura colapsa cuando la carga supera la resistencia de los materiales. La carga era la verdad. La resistencia de mis materiales, mi amor, mi confianza, mi historia, había resultado ser de papel. La verdadera ira, la caliente y negra, vino después. Vino cuando miré a Lucía. Llegó a casa esa noche con los ojos brillantes, hablando de los preparativos para nuestro aniversario número 20, que era en 3 días. Había reservado el mismo restaurante. Había comprado un vestido nuevo. Hablaba de renovar votos. Yo la observaba desde el sillón, y cada gesto suyo, cada palabra, era una pieza de un rompecabezas que ahora encajaba para formar una imagen monstruosa. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Mi mente, envenenada, empezó a hacer arqueología forense de nuestro matrimonio. Revisé fechas de concepción aproximadas. Mateo. Concebido unos 9 meses después de nuestra luna de miel. Siempre lo celebramos como nuestro primer fruto. Pero hubo ese viaje de negocios mío a Brasil, un mes entero, justo antes. ¿Ella había estado? No, no podía ser. Sofía. Nació cuando Mateo tenía 2 años. Éramos una pareja estable, feliz, o eso creía yo. Pero recordé una época de tensión, discusiones estúpidas por dinero, por la mudanza a esta casa. Ella se había distanciado, decía que estaba estresada. Yo me encerraba a trabajar más horas. ¿Había alguien consolándola? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un amigo? Leo, el accidente feliz. Cuando nació, yo recuerdo haber pensado que era el vivo retrato de mi abuelo, por una foto vieja. Ahora veía que no se parecía en nada. Sus ojos avellana, su pelo lacio. ¿De quién eran? Y entonces, la sospecha más corrosiva. ¿Y si los 3 eran de hombres diferentes? ¿Había sido mi vida conyugal un telón tras el cual ella vivía una segunda vida o varias? ¿Era Lucía una extraña, una sociópata que había construido esta farsa con una meticulosidad aterradora? La noche antes del aniversario no dormí. Recorrí la casa como un fantasma. Entré en sus cuartos mientras dormían. Mateo, con su perfil fuerte, la mandíbula cuadrada que nunca tuve. Sofía, con esos rizos imposibles de domar, heredados de un afrodescendiente que nunca conocí. Leo, el que más me rompía el corazón, porque en sus gestos, en su forma de fruncir el ceño, sí me veía a mí. Era el parecido aprendido, el del niño que imita a su padre social, un reflejo, no un origen. Al amanecer, había tomado una decisión fría. No habría escena dramática el día del aniversario. Esperaría. La dejaría llevar a cabo su comedia.
y yo actuaría mi papel final con la perfección de un condenado. El día llegó. Lucía estaba eufórica. Los chicos, al tanto de la celebración, nos felicitaron con sonrisas torpes. 20 años es un montón, dijo Sofía. ¿Ustedes todavía se aman?, preguntó Leo con esa candidez que me apuñalaba. Claro que sí, mi amor, respondió Lucía, y me besó en la mejilla. Mis labios se estiraron en lo que debió parecer una sonrisa. Fingí una llamada de trabajo urgente por la tarde, justo antes de irnos al restaurante. Un problema con la obra en Puebla. Tengo que resolverlo desde la oficina. Nos vemos directo allá a las 9, mi amor. Ella puso mala cara, pero aceptó. No llegues tarde, Javier. No fui a la oficina. Fui a un bar de carretera, de esos oscuros y semivacíos. Me senté en una esquina y pedí un whisky, solo, sin hielo. Lo bebí viendo cómo la luz del día moría. A las 8 mandé un mensaje. El problema se complicó. No voy a llegar a la cena. Lo siento. Feliz aniversario. Apagué el teléfono. Imagínela. Con su vestido nuevo, en la mesa para dos, con las velas y el ramo de flores que había pedido. Esperando. La decepción, la confusión, luego la preocupación, tal vez el enfado. No sé. No me importaba. Era un ensayo. Una pequeña venganza infantil por la gran traición que estaba a punto de confrontar. Regresé a casa cerca de la medianoche. Estaba a oscuras, salvo por la luz del vestíbulo. Ella estaba sentada en el sillón de la sala, aún con el vestido de fiesta, los ojos enrojecidos, la mirada vacía. Al verme entrar, esa vaciedad se llenó de furia. ¿Dónde estuviste? Estuve esperándote. Llamé a la oficina, no contestabas. Creí que te había pasado algo. Cerré la puerta con cuidado. Me quité la chaqueta y la colgué. Me senté frente a ella. La calma que sentía era antinatural, peligrosa. No estuve en la oficina. Estuve pensando. ¿Pensando? ¿Y por eso me dejaste plantada en nuestro aniversario? ¿Estás teniendo una crisis de los 40 o qué? Su voz era un filo. No es una crisis de los 40, Lucía. Es una crisis de paternidad, o mejor dicho, de no paternidad. El silencio que cayó fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina desde allí. La furia en su rostro se congeló, se agrietó, y detrás asomó algo peor, un miedo primitivo, animal. El miedo de quien ve acercarse una verdad largamente enterrada. ¿Qué estás diciendo? Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta los 3 informes del laboratorio. Los desdoblé con lentitud y los puse en la mesa de centro, uno al lado del otro, como un trío de cartas de la muerte. Ella no los tocó, solo los miró. Reconoció el membrete del primer laboratorio, el de Mateo. Sus ojos volaron de los papeles a mi rostro, buscando una rendija, una duda. No la encontró. 0%, Lucía. 1, 2, 3. Ninguno es mío. Javier, jadeó. Su mano voló a su garganta. Tiene que ser un error. Esos análisis a veces son 3 análisis en 2 laboratorios distintos. Elevé la voz por primera vez y el sonido hizo que ella se encogiera. No hay error. Hay una mentira. Una mentira de 20 años. 20 años. Me levanté, incapaz de contenerme. La rabia, contenida por días, brotó como un geyser. ¿Quién es? ¿El tipo de tu oficina de hace 1000 años? ¿El vecino? ¿El cartero? Dime. Tengo derecho a saber de quién he estado criando los hijos. Dime si es uno para los 3 o si hiciste colección. Dime. Ella lloraba en silencio, el cuerpo sacudido por temblores, negando con la cabeza. Fue solo una vez, logró decir, la voz rota. ¿Cuándo? Exigí, plantándome frente a ella. Antes de Mateo, cuando empezamos, tú y yo habíamos tenido una pelea fuerte. Casi terminamos. Te fuiste a casa de tu madre una semana. Yo estaba confundida, dolida. Salí con unas amigas, bebí demasiado. Y él, un chico que conocía de antes, de la facultad, apareció. Fue una noche, Javier.
te lo juro por lo que más quiera. Una sola noche estúpida. Y después, cuando me enteré del embarazo, los tiempos podían ser tuyos. Quería que fueran tuyos. Y lo eran, en mi corazón. Lo eran. ¿Y nunca lo dudaste? ¿Jamás, en todos estos años, miraste a Mateo y viste a otro? ¿Y con Sofía? ¿Con Leo? Dices que fue una noche. Con ellos era contigo, gritó desesperada. Eran tuyos. Nunca volví a ver a ese hombre. Se mudó del país poco después. Te lo juro. ¿Y cómo explicas a Sofía? ¿A Leo? ¿Fecundación inmaculada? Míralos, Lucía. Mateo es un escandinavo perdido y yo soy moreno de Oaxaca. Sofía tiene el pelo de no sé qué. Leo es el único que... Me interrumpí, tragando saliva. ¿Es solo Mateo? ¿O los tres? Ella bajó la cabeza. Ese gesto fue más elocuente que 1000 palabras. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Sofía, susurró. Hubo un momento, cuando Mateo era pequeño. Te absorbía el trabajo. Yo me sentía sola, invisible. Fue una tontería, un coqueteo con un cliente. No duró nada, pero no quise escuchar más. Levanté la mano. El asco me revolvía las entrañas. No me des los detalles, no los quiero. Solo dime. ¿Leo? Ella levantó la mirada, llena de lágrimas. Leo es tuyo, Javier. De verdad, lo siento en el alma. Pero ya no podía creerle. Una mentira de tal magnitud envenena todo. La verdad ya no tenía valor. La palabra tuyo había perdido su significado. Tienes que irte, dije con una fatiga infinita. ¿Qué? Haz una maleta, lo esencial, y vete de esta casa, ahora. No puedo dejar a mis hijos. No son mis hijos. El grito salió desgarrado. Y tú lo sabías. Te vas, Lucía, porque si no, llamo a Mateo ahora mismo y le muestro esto, y luego a Sofía, y destruyo su mundo delante de tus ojos. ¿Prefieres eso? El terror en su rostro fue absoluto. Sabía que lo haría. Asintió mecánicamente. Subió las escaleras como un sonámbulo. La escuché abrir cajones, llorar. Yo me quedé abajo, mirando los informes. Oí a Thor moverse inquieto a mis pies. Hasta el perro sentía que el mundo se había puesto patas arriba. Media hora después, bajó con una maleta. Parecía una desconocida. Pálida, devastada. ¿Qué les digo? Lo que quieras. Que tenemos problemas, que necesitamos tiempo, lo de siempre. Pero no la verdad, todavía no. ¿A dónde voy? A la casa de tu hermana. A un hotel. No me importa. Se acercó, trató de tocarme el brazo. Yo retrocedí como si su contacto fuera ácido. Javier, lo siento. Te amo. A ellos los amas. Tú eres su padre. Ya no soy nada, dije, abriendo la puerta. Y tú mataste a ese hombre. La vio marcharse, la maleta haciendo ruido en la vereda mojada, hasta que un taxi la recogió bajo la lluvia. Cerré la puerta y me apoyé en ella. La casa resonaba con un silencio aullante. Arriba estaban mis hijos, los hijos de otro, o de otros, durmiendo, ignorantes. Las semanas que siguieron fueron un infierno de cuidadosa normalidad. Lucía llamaba todos los días. Yo le permitía hablar con ellos, cortés, frío. Les dije que mamá y yo necesitábamos un tiempo para arreglar algunas cosas, pero que los amábamos. Mentira tras mentira, construyendo sobre los cimientos podridos de la gran mentira. Los chicos lo sintieron. Mateo se volvió más hosco, sospechando una infidelidad mía. Sofía me trataba con una frialdad cortante. Leo era el único que se aferraba, que venía a dormir a mi cama algunos días, preguntando cuándo volvería mamá. Cada abrazo suyo era un tormento. Lo amaba con una intensidad que me ahogaba, pero ahora ese amor estaba mezclado con una rabia amarga, con la duda perpetua, ¿será mío? Y con un dolor lacerante por los otros dos, a quienes también amaba, pero cuyo rostro ahora me mostraba la imagen de los amantes de mi esposa. Intenté. Dios sabe que intenté. Fui a un terapeuta, solo. El hombre, compasivo, me dijo que el trauma era comparable al de una muerte múltiple. Pero era peor.
porque los muertos seguían vivos, respirando en la habitación de al lado, pidiéndome que los llevara al fútbol. Usted puede elegir seguir siendo su padre, me dijo. El lazo social, el emocional, es tan real como el biológico, y yo quería. Por ellos, quería. Pero cada vez que miraba a Lucía, en nuestras raras interacciones para coordinar horarios, veía a la arquitecta de mi ruina, y sabía que mientras ella estuviera en el panorama, yo siempre vería el fraude, y ellos, tarde o temprano, tendrían que saber. Y entonces, ¿qué sería yo? ¿El pobre diablo que les mintió por omisión? ¿El que se quedó por lástima? La gota que colmó el vaso fue una conversación con Mateo. Un sábado, arreglando el auto juntos. Le estaba enseñando a cambiar el aceite, otro ritual padre-hijo. Me soltó de golpe. Oye, papá, ¿tú crees que uno puede heredar cosas de familiares lejanos? Como el color de ojos o así. Me quedé con la llave inglesa en la mano, el corazón en un puño. ¿Por qué? Es que en el cole estábamos viendo genética, y el profe dijo que los ojos claros como los míos son recesivos, que si tú y mamá tienen ojos oscuros, es raro que yo los tenga claros. Dijo que a lo mejor hay un abuelo o algo. Sonreí, una mueca tensa. Sí, mi abuelo materno, el que murió antes de que nacieras, tenía ojos verdes. Era la historia que siempre habíamos usado, una mentira heredada. Ah, dijo él, pero no pareció del todo convencido. Me miró un segundo de más, con una curiosidad nueva, incómoda. En ese momento supe que no podría soportarlo. La duda iba a crecer en ellos. Internet, un test de ADN de esos curiosos, una conversación con un primo. La verdad era una grieta en un dique, y tarde o temprano iba a reventar. Y si yo estaba allí cuando ocurriera, me verían como parte del encubrimiento. O peor, me verían con lástima. Tomé la decisión más difícil de mi vida, movido por un amor retorcido y por un instinto de supervivencia que ya no me permitía vivir en la mentira. Convoqué a Lucía a una reunión en un parque, lejos de casa. Me voy, le dije, sin preámbulos. Ella palideció. ¿A dónde? La empresa tiene un proyecto a largo plazo en Canadá. 2 años, renovable. Lo pedí, me lo dieron. Me voy en un mes. ¿Y los chicos? Su voz era un hilo. Se quedan contigo, en la casa. Yo me iré. Tú tendrás que explicarles la verdad, cuando sea el momento, cuando creas que puedan entenderlo. Nunca podrán entenderlo, y me odiarán, y a ti te echarán de menos. Me echan de menos ahora, porque hay una distancia que ellos sienten, pero no entienden. Dije con una claridad que me asustaba. Si me quedo, esa distancia se hará abismo. Si me voy, puedes reconstruir algo. Puedes, si quieres, intentar localizar a los otros. Darles la opción de tener un padre biológico en sus vidas, si es lo que desean. O al menos, decirles la verdad para que no vivan con un misterio en el espejo. Tú eres su padre, insistió llorando. Ellos te quieren a ti, y yo los amo, dije, y por primera vez frente a ella la emoción me quebró la voz. Los amo hasta la médula, Lucía, por eso me voy. Porque mi presencia aquí es un recordatorio constante de tu traición, y eso me está envenenando el amor que les tengo. Los empiezo a ver como pruebas de tu deslealtad, y ellos no merecen eso. Nadie lo merece. Ellos necesitan una madre honesta, y la posibilidad de una paternidad verdadera, aunque no sea la mía. Y yo necesito aprender a respirar de nuevo en un lugar donde cada pared no me grite en la cara que fui un imbécil durante 20 años. Ella no pudo responder. Se dio la vuelta y se fue, llorando. Supuse que sería la última vez que la vería con algún atisbo de emoción. A partir de ahí, seríamos socios administrativos de una familia desmantelada. La conversación con los chicos fue una carnicería lenta. Los llevé a comer pizza al sitio de siempre. Les dije lo de Canadá, el proyecto importante, la oportunidad única. Les dije que no podían ir por el colegio, que los visitaría cada 3 meses, que habría videollamadas todos los días. La confusión dio paso al dolor,
y el dolor a la ira. ¿Nos abandonas?, dijo Sofía con lágrimas de furia. ¿Por un trabajo? Eres un egoísta. No es solo el trabajo, Sofía. Mamá y yo ya no podemos vivir juntos, y creemos que es mejor que esté lejos para no seguir peleando. ¿Entonces qué? Divórciense y ya. Pero quédate aquí, gritó Mateo, que ya lo veía todo como una cobardía. No puedo, fue todo lo que pude decir. Leo, mi pequeño Leo, no dijo nada. Solo se subió a mi regazo, como cuando era más chico, enterró la cara en mi pecho y lloró sin hacer ruido. Sus lágrimas calaban mi camisa y me quemaban el alma. Lo abracé fuerte, olfateando su olor a champú de niño, memorizando el peso de su cuerpo contra el mío, sabiendo que era probablemente la última vez que lo tendría así. El mes pasó en un sopor doloroso. Hice las maletas frente a ellos, empacando libros, herramientas, ropa. Cada objeto que metía en la caja era un pedazo de mi vida que dejaba atrás. Lucía se mudó de vuelta a la casa, y la dinámica era surrealista. Ella y yo, politeísmo puro, coordinando comidas y horarios, mientras una barrera invisible de hielo nos separaba. Los chicos navegaban entre nosotros, desorientados, a veces cariñosos conmigo, a veces hostiles. La noche antes de mi vuelo no pude dormir. Recorrí la casa en silencio. Me paré en la puerta de cada uno de sus cuartos. A Mateo lo vi dormir boca abajo, como siempre. Le susurré, sé buen hombre. A Sofía la vi abrazada a un peluche viejo que creía que había olvidado. Perdóname. A Leo, que dormía con la luz del corredor encendida. Te amo, hijo. Al amanecer, cargué las maletas en el taxi. No quiero un drama de despedida en el aeropuerto. Lucía y los chicos estaban en la puerta. Mateo me dio un apretón de manos rígido. Sofía un beso rápido en la mejilla, mirando al suelo. Leo se aferró a mi cuello y no quería soltar. No te vayas, papi, por favor. Tuve que desprender sus brazos, suavemente. Fue como arrancarme una extremidad. Lucía me miró. Había tanto allí. Remordimiento, miedo, tal vez un atisbo del amor que una vez existió, pero ahora irreconocible bajo los escombros. Cuídalos, fue lo único que le dije. Subí al taxi. No miré atrás cuando arrancó. No pude. El chofer, un tipo mayor, me vio por el espejo retrovisor. ¿Viaje largo? ¿Sí? Dije, mirando por la ventana cómo mi barrio, mi vida, se desvanecía. Definitivo. Ahora estoy en un departamento alquilado en Toronto. Hay nieve en la ventana, es blanco, puro, y tapa toda la suciedad. Hago videollamadas con ellos cada domingo. Las conversaciones son cortas, forzadas. Leo aún me habla, me muestra sus dibujos. Mateo apenas aparece. Sofía responde con monosílabos. Lucía está al fondo, vigilante, pálida. Los extraño con una emoción dolorosa. Los amo con todo lo que queda de mí. Pero amo también la verdad, por más fea que sea. Y sé que mi salida les dio una posibilidad, por remota, de tener algún día una relación honesta con su madre, con su historia, y quizás, si el universo es piadoso, con los hombres que les dieron la mitad de su ADN. Yo ya no soy su padre, soy Javier, el hombre que los amó como si lo fuera, y que se fue porque ese amor, ante la enormidad de la mentira, se volvió insostenible. A veces, el acto de amor más grande no es quedarse, sino apartarse para que los que amas puedan encontrar una verdad que tú no puedes darles. Y en el silencio gélido de las noches canadienses, cuando el viento aúlla y me recuerda lo solo que estoy, me pregunto si algún día, en el futuro, cuando sean adultos y, ojalá, entiendan la complejidad de este desastre, podrán perdonarme por irme. Y si podré yo perdonarme por no haber tenido la fuerza para quedarme. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y déjanos tu comentario. Eso nos ayuda a realizar más contenido. Gracias.